Meditación 31. Una experiencia decisiva. Jesús no se contenta con rememorar y revivir el itinerario espiritual de Israel. Busca a Dios en su propia existencia. Y lo mismo que los profetas de otros tiempos, abre su corazón a Dios para escuchar lo que Él quiere decir en aquel momento a su pueblo y a Él mismo. Busca la soledad de lugares retirados, pasa largas horas de silencio, y el Dios que habla sin pronunciar palabras humanas se convierte en el centro de su vida y en la fuente de toda su existencia. En su bautismo en el río Jordán se lee: en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma descendía sobre él. Y se oyó una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El Espíritu de Dios desciende con suavidad sobre Jesús en forma de paloma. Enseguida se oye una voz que viene de los cielos. La experiencia tiene lugar en un momento muy especial. Jesús se ha acercado hasta el Jordán buscando a Dios y se ha unido humildemente a otras gentes de su pueblo para recibir el bautismo de Juan. Jesús se pone ante Dios. Su actitud es de disponibilidad total. Es entonces cuando, según el relato, vio que los cielos se rasgaban. El Dios misericordioso e insondable se le va a comunicar. El Padre va a dialogar con Jesús. Recién salido de las aguas del Jordán, aquel buscador de Dios va a vivir una doble experiencia. Se va a descubrir a sí mismo como hijo muy querido. Dios es su Padre. Al mismo tiempo se va a sentir lleno de su espíritu. Estas dos vivencias constituyen en realidad dos aspectos de una única experiencia que va a marcar para siempre a Jesús. Así la escucha Jesús en su interior: Eres mi Hijo querido, en ti me complazco, te quiero entrañablemente. Me llena de gozo que seas mi Hijo, me siento feliz. Jesús responderá con una sola palabra: Abba. En adelante no lo llamará con otro nombre cuando se comunique con él. Esa palabra lo dice todo: su confianza total en Dios y su disponibilidad incondicional. La vida entera de Jesús transpira esta confianza. Jesús vive abandonándose a Dios. Su confianza hace de él un ser libre de costumbres, tradiciones o modelos rígidos. Su fidelidad al Padre le hace actuar de manera creativa, innovadora y audaz. Su fe es absoluta. Por eso le apena tanto la fe pequeña de sus seguidores y le alegra la confianza grande de una mujer pagana, la sirofenicia. Esta confianza genera en Jesús una docilidad incondicional ante su Padre. Solo busca cumplir su voluntad. Es lo primero para él. Nada ni nadie le apartará de su camino. Como hijo bueno busca ser la alegría de su Padre. Como hijo fiel vive identificándose con él e imitando siempre su modo de actuar. ¿Cómo ha de vivir su tarea? ¿Buscando su propio interés o escuchando fielmente su palabra? ¿Cómo ha de actuar? ¿Dominando a los demás o poniéndose a su servicio? ¿Buscando su propia gloria o la voluntad de Dios? En el Jordán, Jesús no vive solo la experiencia de ser hijo querido de Dios. Al mismo tiempo se siente lleno de su espíritu. Ve que de aquel cielo abierto el Espíritu descendía sobre él. El Espíritu de Dios que crea y sostiene la vida, que cura y da aliento a todo viviente, viene a llenarlo de su fuerza vivificadora. Lo llena no para juzgar, condenar o destruir, sino para curar,
liberar de espíritus malignos y dar vida. Jesús experimenta en él la fuerza del Espíritu con tal intensidad que, consciente de su poder vivificador, se acercará a los enfermos para curarlos de su mal. Lo único que les pide es fe en esa fuerza de Dios que actúa en él y a través de él. Lleno del Espíritu del Padre, no siente miedo alguno para enfrentarse a espíritus malignos con el fin de hacer llegar la misericordia de Dios a las gentes más indefensas y esclavizadas por el mal. La presentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret como ungido por el Espíritu para anunciar a los pobres la buena noticia y liberar cautivos y oprimidos es probablemente una composición del evangelista Lucas, pero resume muy bien lo que encontramos en todas las fuentes. Se retiraba a orar. En medio de su intensa actividad de profeta itinerante, cuidó siempre su comunicación con Dios en el silencio y la soledad. Solía retirarse a orar. No se contenta con rezar en los tiempos prescritos para todo judío piadoso, sino que busca personalmente el encuentro íntimo y silencioso con su Padre. Esta experiencia repetida y siempre nueva no es una obligación añadida a su trabajo diario, es el encuentro que anhela su corazón de hijo, la fuente de la que necesita beber para alimentar su ser. Jesús nació en un pueblo que sabía rezar. En Israel no se vivía la crisis religiosa que se observa en otros pueblos del imperio. No se escuchaban burlas hacia quienes dirigían sus plegarias a Dios. Nadie hacía parodia de la oración. Los paganos rezan a sus dioses, pero no saben en quién confían. Por si acaso levantan altares a todos e incluso a los dioses desconocidos. La atmósfera que Jesús respira en el Israel es muy diferente. Todo judío piadoso comienza y termina el día confesando a Dios y bendiciendo su nombre. Lo dice el historiador judío Flavio Josefo. 2 veces al día, al comenzar la jornada y cuando se acerca la hora del sueño, hay que evocar delante de Dios en actitud y acción de gracias el recuerdo de los gestos que hizo Dios desde la salida de Egipto. Tanto la oración del amanecer como la del anochecer comenzaba con la recitación del Shema, que no es propiamente una oración, sino una confesión de fe. El orante no se dirige a Dios, sino que lo escucha. Dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Al parecer, las llevaban profundamente grabadas en su interior, pues durante el día las recuerdan y en alguna ocasión las citan explícitamente. Al Shema le seguía una oración formada por 18 bendiciones. Todos los días la repetía Jesús 2 veces. Algunas de las bendiciones tuvieron sin duda un eco muy hondo en su corazón. Bendito sea, Señor, que abundas en perdón. Reina tú solo sobre nosotros. Bendito eres, Señor, que amas la justicia. Muéstranos tu misericordia, pues tú eres un Dios bueno y misericordioso. Bendito sea, Señor, que escuchas la oración. A veces se levanta muy de madrugada y se va a un lugar solitario a orar ya antes del amanecer. Otras veces, al terminar el día, se despide de todos y prolonga la oración del atardecer durante gran parte de la noche. Esta oración de Jesús no consiste en pronunciar verbalmente los rezos prescritos. Es una oración sin palabras, de carácter más bien contemplativo, donde lo esencial
es el encuentro íntimo con Dios. Es lo que busca Jesús en esa atmósfera de silencio y soledad. Al parecer tenía la costumbre de orar elevando sus ojos al cielo, algo que no era frecuente en su tiempo, pues los judíos oraban de ordinario dirigiendo su mirada hacia el templo de Jerusalén, donde, es decir, la presencia de Dios estaba entre los hombres. Al elevar su mirada hacia el cielo, Jesús orientaba su corazón no hacia el Dios del templo, sino hacia el Padre bueno de todos. Jesús alimenta su vida diaria en esta oración contemplativa. Se alegra de que Dios sea tan bueno con los pequeños. No hay por qué esperar a la noche para bendecirlo. Allí mismo, en medio de la gente, proclama ante todos su alabanza a Dios. Yo te bendigo, Padre del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Al bendecir, el creyente judío orienta todo hacia Dios y remite las cosas a su bondad original. Jesús ora también al curar a los enfermos. Lo trasluce su gesto de imponer sobre ellos las manos para bendecirlos en nombre de Dios y envolverlos en su misericordia. Mientras sus manos bendicen a los que se sienten malditos y transmiten fuerza y aliento a quienes viven sufriendo, su corazón se eleva a Dios para comunicar a los enfermos la vida que Él mismo recibe de su Padre. Repite el mismo gesto con los niños. Hay ocasiones en que Jesús los abraza y los bendice, imponiéndoles las manos. La oración de Jesús posee pues rasgos inconfundibles. Es una oración sencilla, en lo secreto, sin grandes gestos ni palabras solemnes, sin quedarse en la apariencia, sin utilizarla para alimentar el narcisismo o el autoengaño. Jesús se pone ante Dios, no ante los demás. No hay que orar en las plazas para que nos vea la gente. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. No hay que multiplicar fórmulas como hacen los paganos hasta cansar a los dioses, creyendo que así serán escuchados. Basta con presentarse ante Dios como hijos necesitados. Ya sabe su Padre lo que necesitan antes de que ustedes se lo pidan. La oración de Jesús solo se entiende en el horizonte del reino de Dios. Su deseo está claro, que Dios haga llegar el reino sin necesidad de tanto sufrimiento. Su decisión de obediencia filial es también clara y definitiva. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Oramos en silencio. Dios es el Abba de Jesús, su Padre. Él se retiraba cada día para entrar en contacto con Él. ¿Tú sabes hacerlo? ¿Lo haces cada día? Jesús era un hombre orante. ¿Puedes decir esto de ti mismo? ¿Cómo oras? ¿Cuándo y dónde oras?